Elena Rodríguez clavó la mirada en la pantalla de su ordenador, sintiendo el ardor en sus ojos mientras las hojas de cálculo financieras se desdibujaban ante ella. El reloj digital en la esquina inferior marcaba las 23:47 y ella seguía intentando desesperadamente encontrar una solución mágica para que los números cuadraran. Tenía que haber un error en sus cálculos, simplemente tenía que haberlo, pero tras revisarlo por quinta vez, la cruda realidad permanecía inalterable. Su sueldo ya no cubría sus gastos. Con un profundo suspiro, cerró el portátil y se dejó caer pesadamente en la silla de su pequeño comedor. El apartamento estaba en silencio, a excepción del suave zumbido del humidificador en la habitación de Mateo. Se permitió un breve momento de debilidad, dejando que una lágrima solitaria rodara por su mejilla antes de secarla bruscamente con el dorso de la mano. «Las madres fuertes no lloran», murmuró para sí misma, repitiendo el mantra al que se había aferrado durante los últimos 4 años, desde que descubrió que estaba embarazada. Se había prometido a sí misma y al pequeño ser que crecía en su interior que sería lo suficientemente fuerte para los dos. Un sonido desde la habitación de Mateo la hizo ponerse en pie al instante. Caminó de puntillas por el pasillo, empujando suavemente la puerta adornada con sonrientes pegatinas de dinosaurios. Mateo dormía plácidamente, su pelo castaño claro, tan parecido al de ella, desparramado por la almohada. Su hijo era la personificación de la inocencia, abrazado a su T-Rex de peluche favorito, felizmente ajeno a las preocupaciones de adulto que se cernían sobre ellos. Elena le ajustó la manta, permitiendo que sus dedos rozaran suavemente su sonrosada mejilla. ¿Cómo podría explicarle a un niño de 4 años que quizás tendrían que mudarse a un apartamento más pequeño o que ya no podrían permitirse las clases de natación que tanto le gustaban? Volvió al salón y recogió la carta arrugada que había sobre la mesa. Las palabras de la señora Consuelo, su cuidadora durante 3 años, todavía escocían como si las leyera por primera vez. «Querida Elena, lo siento mucho, pero no puedo continuar. Has sido más que una empleadora, has sido una amiga, pero con los retrasos en los pagos de estos últimos meses, no puedo hacer frente a mis propias facturas. Espero que lo entiendas. Os deseo a ti y al pequeño Mateo todo lo mejor. Sinceramente, Consuelo Martínez». Elena no podía culparla. Consuelo había sido más que paciente, aceptando pagos parciales y promesas del mes que viene, pero todo el mundo tiene un límite, y ella claramente había llegado al suyo. El sonido penetrante de la alarma sacó a Elena de sus sombríos pensamientos a la mañana siguiente. 5:30 de la mañana. Tenía que darse prisa si quería dejar a Mateo en el preescolar antes de la hora punta. «Mateo, cariño, es hora de levantarse», llamó suavemente, entrando en la habitación de su hijo. Para su sorpresa, él ya estaba sentado en la cama, frotándose los ojos somnolientos. «Mamá, me duele la garganta», murmuró con la voz más áspera de lo habitual. El corazón de Elena se encogió mientras le tocaba la frente. Estaba caliente, muy caliente. «Oh, mi amor», susurró, atrayéndolo hacia sí en un abrazo. «Vamos a tomarte la temperatura». El termómetro confirmó sus sospechas. 38,5 grados. No lo suficientemente alta para urgencias, pero definitivamente demasiado alta para el preescolar. Elena se sentó en el borde de la cama, su mente corriendo para encontrar una solución. Consuelo ya no era una opción. Su madre vivía al otro lado del país. Sus ahorros apenas cubrían el alquiler del mes siguiente. Tomarse el día libre no solo significaba perder un día de paga, sino también arriesgar su puesto en la empresa durante un crucial periodo de fin de trimestre. Su teléfono vibró. Su supervisor le recordaba la importante reunión departamental de esa tarde. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Mamá», la voz de Mateo la trajo de vuelta al presente. «¿Estás triste?». Elena forzó una sonrisa, alborotando el pelo de su hijo. «No, cielo, solo estoy pensando. ¿Qué te parece si hoy tenemos un día especial?». Los ojos de Mateo se iluminaron
a pesar de la fiebre. ¿Especial? ¿Cómo? ¿Qué tal si vienes a ver dónde trabajo? El rostro de Mateo se iluminó momentáneamente, para luego ser superado por una tos seca. Elena lo abrazó con fuerza, haciendo ya una lista mental de lo que necesitaría para que funcionara. Una tablet cargada de juegos educativos, medicina para la fiebre, agua, snacks silenciosos, algunos libros para colorear. Una hora más tarde, Elena conducía por el distrito financiero de Madrid, lanzando miradas preocupadas por el retrovisor a Mateo, que se había quedado dormido en el asiento trasero. Estaba acurrucado en su sudadera favorita de los Vengadores, con una mochila llena de actividades a sus pies. Aparcó en el sótano del imponente edificio de cristal y acero donde había trabajado durante 5 años, el edificio Iberia. 5 años construyendo una reputación como profesional competente y dedicada. 5 años demostrando su valía en un entorno predominantemente masculino. Y ahora estaba a punto de arriesgarlo todo. Mateo, cariño, ya hemos llegado, llamó suavemente, abriendo la puerta trasera. Se despertó desorientado, con los ojos pesados por la fiebre y el cansancio. Estoy cansado, mamá, balbuceó mientras ella lo sacaba de la silla del coche. Lo sé, cariño, podrás descansar más arriba, le prometió, acunándolo en sus brazos. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía a los ascensores, con la mochila de Mateo en un hombro y su maletín de trabajo en el otro. El vestíbulo bullía de ejecutivos que llegaban para otra jornada laboral. Elena mantuvo la cabeza alta, fingiendo no notar las miradas curiosas dirigidas hacia ella y el niño adormilado en sus brazos. Pulsó el botón del ascensor, rezando en silencio para poder llegar a su planta sin encontrarse con ningún compañero de equipo. Las puertas del ascensor se abrieron y Elena dudó un instante. Estaba a punto de romper todas las reglas no escritas de la vida corporativa, pero al sentir el calor de la fiebre de Mateo contra su cuello, supo que no tenía otra opción. Era esto o perder todo por lo que había luchado. Último recurso, se murmuró a sí misma, entrando en el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, Elena vio su reflejo en la pared de espejo. Una mujer de 32 años, con el pelo castaño recogido en un pulcro moño profesional, vistiendo una americana azul marino que contrastaba crudamente con el pequeño y vulnerable niño en sus brazos. Se sentía como la encarnación del conflicto entre la maternidad y la carrera. El ascensor se detuvo en la planta 12 y Elena respiró hondo antes de salir. El departamento de contabilidad estaba casi vacío, una de las ventajas de llegar temprano. Se dirigió rápidamente a su despacho, agradeciendo en silencio a sus superiores por haberle concedido un espacio privado tras su último ascenso. Cerró la puerta suavemente detrás de ella, permitiendo finalmente que sus hombros se relajaran un poco. Su despacho no era grande, pero había espacio suficiente para improvisar un rincón cómodo para Mateo. Lo colocó suavemente en el pequeño sofá que usaba para leer informes largos, cubriéndolo con la manta que había traído de casa. «Mami va a trabajar aquí mismo», le explicó, señalando su escritorio a solo unos pasos. «Si necesitas algo, llámame bajito, ¿vale?» Mateo asintió somnoliento, ya aferrado al T-Rex que ella sabiamente había incluido. Elena le besó la frente, todavía caliente aunque no tanto como antes, y se fue a su escritorio. Encendió su ordenador y empezó a organizar sus tareas del día, decidida a demostrar que podía manejar esta situación imposible. A medida que avanzaba la mañana, la oficina cobró vida. Elena podía oír las voces de sus colegas a través de la puerta, los sonidos familiares de otro día que comenzaba. Mateo durmió durante casi 2 horas, despertándose solo cuando ella lo movió suavemente para que tomara más medicina para la fiebre. «Señorita Rodríguez», llamó una voz suave tras un discreto golpe en la puerta. Era Lucía, una de las analistas junior de su equipo. «Adelante», respondió Elena, tratando de mantener la voz casual, aunque su corazón se aceleraba. Lucía abrió la puerta y frunció el ceño, sorprendida al ver a Mateo, que ahora estaba sentado en el sofá, absorto en su tablet.
Oh, susurró, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. No sabía que teníamos un visitante tan especial hoy. Antes de que Elena pudiera explicar, Lucía ya se estaba acercando a Mateo. Hola, pequeño, ¿cómo te llamas? Mateo, respondió él tímidamente, levantando la vista de la tablet. ¿Trabajas con mi mamá? Claro que sí, y es la mejor jefa que he tenido nunca, dijo Lucía, guiñándole un ojo a Elena antes de volverse hacia Mateo. ¿Qué juego tan chulo estás jugando? ¿De qué va? Mientras Mateo explicaba emocionado su juego educativo de dinosaurios, Elena sintió una oleada de gratitud hacia su equipo. Lucía podría haber reaccionado de otra manera, podría haberse sentido incómoda o haber hecho un comentario sobre lo inapropiado de la situación. En cambio, estaba allí, genuinamente interesada en hacer que Mateo se sintiera bienvenido. A lo largo de la mañana, otros colegas encontraron excusas para pasar por allí, cada uno mostrando no solo comprensión, sino discretas ofertas de ayuda. Carol, la secretaria del departamento, trajo un
Es por eso que me complace anunciar que Elena Rodríguez será nuestra nueva directora financiera, con efecto inmediato, asumiendo el cargo que una vez ocupó Fernando Morales. El auditorio estalló en aplausos. Elena sintió lágrimas en sus ojos mientras Mateo rebotaba emocionado en su regazo, gritando: «¡Mi mamá es la jefa!». Pero más importante que cualquier ascenso, continuó Ricardo una vez que los aplausos se calmaron, es lo que esta experiencia nos ha enseñado sobre los valores, sobre la familia. Se arrodilló frente a Elena y Mateo sin importarle que cientos de empleados estuvieran observando. Hace unos meses cometí el error de intentar negar lo más preciado que se me ha dado: la oportunidad de ser padre, de ser parte de una familia. Estaba tan atrapado en las apariencias y la reputación que casi pierdo lo que realmente importa. Mateo extendió la mano y tocó la cara de su padre con la ternura inocente que solo un niño puede tener. «Está bien, papá, aprendiste». Una ola de risa afectuosa recorrió el auditorio y Ricardo no pudo contener una sonrisa a través de las lágrimas que se formaban en sus ojos. «Sí, campeón, aprendí. Y seguiré aprendiendo». Se puso de pie, volviéndose hacia la audiencia. A partir de ahora, Grupo Vargas no solo se centrará en los beneficios. Seremos una empresa que valora la familia, la integridad y un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Anunció una serie de cambios: una guardería ampliada, horarios más flexibles para los padres, permisos parentales extendidos, programas de mentoría. Los empleados aplaudieron con entusiasmo. Más tarde, en su despacho, Elena encontró a Ricardo mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. «Ha sido un discurso precioso», dijo ella en voz baja. «Ha sido honesto», respondió él, volviéndose para mirarla. «Cada palabra, incluida la parte de la promoción», bromeó ella ligeramente. «Especialmente esa parte. Te lo has ganado con creces». Hizo una pausa por un momento. «Elena, hay algo que he querido decirte. Mira mi nuevo despacho». El grito emocionado de Mateo interrumpió el momento. Corría por el despacho de Ricardo, que había sido modificado para incluir un pequeño espacio de trabajo para niños en una esquina. «¿Tu nuevo despacho?». Elena arqueó una ceja hacia Ricardo. «Bueno, si voy a reducir mis horas de trabajo para pasar más tiempo con la familia, necesito un asistente ejecutivo junior, ¿no?». La sonrisa de Mateo iluminó toda la habitación. «¿Puedo tener un escritorio como el tuyo?». «¿Qué tal algo mejor?», sugirió Ricardo. «¿Qué tal si este fin de semana elegimos los muebles juntos? Podemos hacer un día entero especial. Quizás a tu mamá le gustaría unirse». La mirada esperanzada que le lanzó a Elena no pasó desapercibida. «Creo que podemos arreglarlo», sonrió ella. El fin de semana se convirtió en una celebración de nuevos comienzos. Comenzó con un elaborado desayuno preparado por Ricardo. Las tortitas todavía no eran perfectas, pero la intención compensaba sus bordes ligeramente quemados. Después de elegir los muebles para el despacho de Mateo, dieron un paseo por el parque, compraron helados, visitaron el zoológico. Era como si estuvieran creando un álbum de recuerdos felices para compensar todo el tiempo perdido. «¡Mira, papá!», gritó Mateo emocionado en el zoológico. «Ese dinosaurio se parece a mi T-Rex». «En realidad, campeón, eso es un Allosaurus», explicó Ricardo, sorprendiendo a Elena con su conocimiento sobre dinosaurios. Al notar su expresión, se encogió de hombros tímidamente. He estado leyendo para poder, ya sabes, hablar con él de lo que le gusta». Elena sintió que su corazón se derretía un poco más. El domingo decidieron hacer un picnic en el mismo parque donde, meses atrás, Ricardo había llevado a Mateo solo por primera vez. Se sentía apropiado regresar allí ahora, como una familia completa. «¿Sabías que antes me daban miedo los parques?», comentó Ricardo mientras extendían la manta sobre la hierba. «¿Tú? ¿Por qué?», preguntó Elena sorprendida. «Demasiado ruidosos, demasiado caóticos, demasiado felices», se rió entre dientes sin humor.
Supongo que simplemente no sabía cómo manejar la alegría genuina después de una infancia tan controlada. ¿Y ahora? Ricardo observó a Mateo correr con otros niños, sus risas resonando por el cálido aire de la tarde. Ahora veo que el caos puede ser hermoso. A veces, las mejores cosas de la vida no se pueden controlar ni planificar. Simplemente suceden. Elena sintió un cambio en el aire entre ellos. ¿Cómo qué? Como una noche en Sevilla, respondió él en voz baja. Como un tornado de 4 años irrumpiendo en una sala de juntas. Como darte cuenta de que la persona en la que menos esperabas confiar fue la primera que realmente lo merecía. Sus miradas se encontraron y Elena sintió que su corazón latía con fuerza. Elena, yo. Mamá, papá, mirad lo que he encontrado. Mateo vino corriendo, sosteniendo con orgullo una pluma de colores que debió de recoger en algún lugar. El momento se rompió, pero de alguna manera no importó. Había tiempo. Por primera vez, todos sintieron que había mucho tiempo. Pasaron el resto de la tarde jugando, hablando, simplemente estando juntos en el mismo espacio. Mientras el sol se ponía en tonos de rosa y naranja, Mateo se quedó dormido entre ellos en la manta de picnic. «Parece tan en paz», murmuró Elena, pasando sus dedos por el pelo de su hijo. «Todos lo estamos», respondió Ricardo, y había algo en su voz que hizo que Elena lo mirara. Sus ojos verdes, los mismos que le había transmitido a Mateo, brillaban con una emoción tranquila. «¿Sabes? Pasé tanto tiempo persiguiendo lo que creía que era el éxito, amasar riqueza, expandir la empresa, seguir los pasos de mi padre». Hizo una pausa, mirando la forma dormida de Mateo, y luego a Elena. «Pero ahora me doy cuenta de que mi verdadera fortuna está aquí mismo. Vosotros dos sois mi verdadera fortuna». Las lágrimas picaron en los ojos de Elena. «Ricardo, déjame terminar», dijo él suavemente, «porque he tardado demasiado en decir esto y no quiero perder ni un minuto más». Respiró hondo. «Elena Rodríguez, me has enseñado más sobre el amor, la familia y la integridad en unos pocos meses de lo que aprendí en toda mi vida. Me diste el mayor regalo que nadie podría recibir, la oportunidad de ser padre. Y ahora me estás dando algo igual de precioso, la oportunidad de enamorarme». El corazón de Elena sentía que estaba a punto de estallar. «James, estoy completa y perdidamente enamorado de ti». Sí, sonrió, la misma sonrisa que Mateo había heredado. «Y esta vez no voy a dejar que el miedo me impida abrazar la felicidad cuando está justo delante de mí». Elena no necesitó palabras para responder. Su sonrisa radiante, tan brillante como el atardecer a sus espaldas, lo dijo todo. Entre ellos, Mateo se removió, una pequeña sonrisa en sus labios, como si pudiera sentir la felicidad circundante incluso en sus sueños. Y allí, en ese momento perfecto en el parque, con el cielo pintado de colores de ensueño y sus corazones finalmente en armonía, los tres formaron una imagen de amor incondicional. No el amor prístino de los cuentos de hadas, sino un amor real, construido sobre errores y perdón, sobre elecciones diarias de ser mejores el uno para el otro. Porque a veces los mayores tesoros no están guardados en cajas fuertes ni se miden en números. A veces se encuentran en sonrisas adormiladas, tortitas ligeramente quemadas, susurros de «te quiero» y familias formadas no por sangre o deber, sino por elección y devoción. Y esa fue, sin duda, la mayor redención de todas.